Existe una verdad que he descubierto después de más de 3 décadas trabajando con mujeres en mi consulta, y es esta. Hay 9 hábitos específicos que convierten a una mujer en absolutamente magnética, sin importar su edad. Y lo más sorprendente es que estos hábitos no tienen nada que ver con lo que la sociedad te ha enseñado sobre seducir o complacer. De hecho, es exactamente lo contrario. Hoy te voy a revelar estos 9 hábitos que ninguna mujer practica por casualidad. Y te prometo que el hábito número 7 va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente atrae a las personas hacia ti. Permíteme explicarte algo que he observado miles de veces en mi práctica clínica. Existe una diferencia abismal entre ser atractiva y ser magnética. La mujer atractiva puede llamar la atención durante un momento, pero la mujer magnética genera conexiones profundas que trascienden el tiempo y las circunstancias físicas. Y esto se debe a algo que yo llamo coherencia afectiva integral, que es la alineación perfecta entre quién eres, cómo te comportas y lo que proyectas al mundo. Pero aquí está el error que cometen la mayoría de las mujeres, especialmente las mayores. Creen que tienen que cambiar su esencia, adaptarse constantemente o minimizar sus límites para ser queridas y valoradas. Es como si hubieran internalizado la creencia de que su valor depende de qué tan cómodas hacen sentir a otros, cuando la verdad es exactamente lo opuesto. El primer hábito que vuelve magnética a una mujer madura es algo que llamo la práctica del no sin justificaciones excesivas. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Cuando tú dices no de manera clara, directa y sin rodeos interminables, no estás siendo egoísta o antipática, estás demostrando algo que Walter Rizzo describe como la capacidad de autoprotegerte sin lastimar a otros. Estás comunicando que tienes límites claros y que te respetas lo suficiente como para hacerlos respetar. Te voy a contar la historia de Patricia, una arquitecta de 52 años que llegó a mi consulta completamente agotada. Durante décadas había sido la que siempre decía que sí. Sí a quedarse trabajando hasta tarde. Sí a cuidar a todos los familiares enfermos. Sí a prestarse para cada evento social. Sí a cada petición de favor. Su vida entera giraba en torno a hacer felices a otros mientras ella desaparecía gradualmente en el proceso. El punto de quiebre llegó cuando su hermana menor le pidió que cuidara a sus hijos durante un mes completo mientras ella se iba de vacaciones con su nueva pareja. Patricia, quien había planeado ese mismo mes para descansar después de un año laboral intenso, sintió la respuesta automática de «claro, no hay problema», formándose en su boca. Pero algo en ese momento la detuvo. Por primera vez en décadas dijo «no puedo hacerlo este mes, tengo otros compromisos». Sin explicaciones largas, sin disculpas excesivas, sin justificar cada detalle de por qué necesitaba ese tiempo. Su hermana se molestó inicialmente, pero algo interesante comenzó a suceder. Las personas a su alrededor empezaron a respetarla de manera diferente. Sus colegas dejaron de sobrecargarla con trabajo extra. Sus amigos comenzaron a valorar más su tiempo. Y ella misma descubrió una energía que no había sentido en años. Aquí tienes un ejercicio práctico para desarrollar este hábito. La próxima vez que alguien te haga una petición que no puedes o no quieres cumplir, responde con esta estructura simple. No puedo hacerlo o no está en mis posibilidades en este momento, y detente ahí. Resiste la tentación de dar una explicación de 10 minutos sobre por qué no puedes. Practica esta frase hasta que se sienta natural. Entiendo que necesitas esto, pero no puedo comprometerme con eso ahora. Y cuando sientes esa incomodidad de no explicar cada detalle, recuerda que una explicación honesta no requiere una justificación exhaustiva. ¿Te das cuenta
de cómo este simple cambio puede transformar completamente la dinámica de tus relaciones? Y esto nos lleva al segundo hábito que distingue a las mujeres verdaderamente magnéticas. El segundo hábito es la práctica de expresar tus opiniones sin disculparte por tenerlas. He notado algo fascinante en mi trabajo. Las mujeres maduras a menudo preceden sus opiniones con frases como «No sé si estoy equivocada, pero tal vez no sea mi lugar decir esto, pero...» o «Perdón si esto suena mal, pero...». Es como si sintieran que necesitan permiso para ocupar espacio intelectual en una conversación. Walter Rizzo habla de esto cuando dice que la autoestima no es pensar que eres perfecta, es reconocer que tienes derecho a pensar y a expresar ese pensamiento con respeto pero sin disculpas. Una mujer magnética entiende que sus ideas, experiencias y perspectivas tienen valor intrínseco, no porque sean perfectas o porque todos vayan a estar de acuerdo, sino porque son auténticamente suyas. Recuerdo a Carmen, una profesora de 60 años que vino a verme porque se sentía invisible en las reuniones de trabajo. Describía cómo sus colegas más jóvenes expresaban ideas similares a las suyas con confianza total, mientras ella siempre empezaba sus intervenciones pidiendo disculpas por hablar. Trabajamos en algo que llamo la técnica de la declaración directa. En lugar de decir perdón, tal vez esto no sirva, pero creo que podríamos... Aprendió a decir, mi propuesta es, o mi experiencia me dice que... El cambio fue dramático. No solo comenzaron a escucharla más en el trabajo, sino que se dio cuenta de que había estado enviando el mensaje de que ella misma no confiaba en sus propias ideas. Cuando empezó a presentar sus pensamientos como contribuciones valiosas en lugar de intrusiones que requerían perdón, las personas comenzaron a tratarlas como tales. Aquí está tu ejercicio práctico. Durante esta semana, cada vez que vayas a expresar una opinión, elimina las frases de disculpa anticipada. En lugar de, tal vez esté equivocada, pero di directamente, creo que, o mi perspectiva es. Y cuando alguien no esté de acuerdo contigo, resiste la tentación de retractarte inmediatamente. Puedes decir, entiendo que lo ves diferente, y esta sigue siendo mi perspectiva. Porque aquí está la verdad. Tus décadas de experiencia te han dado una sabiduría que merece ser escuchada sin disculpas. ¿Sientes cómo este cambio ya está empezando a transformar tu presencia en las conversaciones? Pero espera, porque el tercer hábito es donde las cosas se vuelven realmente poderosas. Si esta guía te está ayudando a reconocer el poder que ya tienes dentro de ti, suscríbete para no perderte el resto de estos hábitos transformadores. El tercer hábito, y este es especialmente crucial para mujeres maduras, es la práctica de celebrar tus logros sin minimizarlos. He observado un patrón preocupante. Cuando felicitan a una mujer por un logro, su respuesta automática suele ser deflectar el mérito. Oh, no fue nada. Tuve mucha suerte. Cualquiera hubiera podido hacerlo. Fue trabajo en equipo. Y aunque la humildad es una virtud, existe una diferencia abismal entre ser humilde y sabotearte emocionalmente. Walter Rizzo lo explica perfectamente cuando dice que reconocer tus méritos no es soberbia, es justicia contigo misma. Una mujer magnética entiende que minimizar constantemente sus logros no solo es injusto consigo misma, sino que también enseña a otros a minimizar su valor. Te voy a contar sobre Elena, una contadora de 48 años que había construido un negocio exitoso desde cero. Durante años, cuando sus clientes o colegas la felicitaban por su éxito, ella respondía automáticamente, «Oh, solo tuve suerte con la ubicación», o «Fue por casualidad que las cosas salieron bien». Esta respuesta automática no solo la hacía sentir como una impostora en su propio éxito,
sino que también confundía a las personas que la rodeaban sobre su verdadera competencia. Trabajamos en lo que llamo la aceptación digna de reconocimiento. Aprendió a responder con frases como «Gracias, trabajé muy duro para esto» o «Aprecio que lo notes, le dediqué mucho esfuerzo». El cambio fue inmediato. Las personas comenzaron a respetarla más como profesional, pero más importante aún, ella comenzó a sentirse legítima en su propio éxito. Se dio cuenta de que había estado entrenando inconscientemente a otros para que no tomaran en serio sus habilidades y logros. Tu ejercicio práctico es este. La próxima vez que alguien te felicite por algo que hiciste bien, resiste el impulso automático de deflectar. En lugar de minimizar, practica estas respuestas. Gracias, me esforcé mucho en esto. Aprecio que lo hayas notado. O simplemente, gracias. Y cuando logres algo, tómate un momento para reconocer internamente tu papel en ese éxito. Pregúntate, ¿qué habilidades usé? ¿Qué decisiones tomé que contribuyeron a este resultado? Porque reconocer tu agencia en tus propios logros no es vanidad, es autoconocimiento saludable. ¿Puedes sentir cómo estos 3 hábitos ya están empezando a crear una versión más poderosa de ti misma? Y apenas estamos empezando, porque el 4.º hábito va a desafiar algo que probablemente has estado haciendo toda tu vida. El 4.º hábito es la práctica de mantener tus estándares sin sentir culpa por tenerlos. Esto es especialmente relevante para mujeres maduras porque han vivido lo suficiente para saber exactamente qué funciona para ellas y qué no. Sin embargo, la presión social y familiar a menudo las empuja a ser más flexibles, no ser tan exigentes o bajar sus expectativas. Y aquí está lo que la mayoría no comprende. Tener estándares claros no es ser difícil o poco realista, es ser coherente con tus valores y porque fueron criadas en una época donde expresar necesidades directamente era visto como poco femenino o demandante. Pero aquí está la verdad incómoda. Las señales indirectas, los hints sutiles y las expectativas no verbalizadas son una receta perfecta para la frustración y el resentimiento. Walter Rizzo lo explica así. Esperar que otros adivinen lo que necesitas es otorgarles un poder que no tienen y responsabilizarlos por algo que no pueden controlar. Una mujer magnética entiende que la claridad en la comunicación no es agresión, es respeto tanto por ella misma como por los demás. Recuerdo a Isabel, una ejecutiva de 53 años que constantemente se sentía decepcionada porque su equipo de trabajo nunca la apoyaba en los proyectos importantes. Cuando exploramos más profundamente, descubrimos que ella nunca había pedido explícitamente ese apoyo. Esperaba que ellos notaran cuando estaba abrumada, que se ofrecieran proactivamente, que deberían saber lo que necesitaba. Trabajamos en la transformación de sus expectativas implícitas en peticiones explícitas. En lugar de suspirar esperando que alguien notara su estrés, aprendió a decir, necesito que María me ayude con la presentación del viernes, o requiero 2 horas sin interrupciones mañana para terminar este análisis. Los resultados fueron inmediatos. No solo obtuvo la ayuda que necesitaba, sino que sus colegas expresaron alivio de finalmente entender cómo podían contribuir de manera efectiva. Aquí está tu ejercicio de comunicación directa. Identifica una necesidad que has tenido durante las últimas semanas, pero que no has expresado directamente. Puede ser en el trabajo, en casa, en una amistad o en una relación romántica. Practica formular esa necesidad como una petición específica y directa. En lugar de «siento que no me apoyas», di «necesito que me ayudes con X tarea específica». En lugar de «nunca pasamos tiempo juntos», di «me gustaría que planeáramos una cena solo nosotros 2 el sábado». La clave está en ser específica
sobre qué necesitas y cuándo lo necesitas, sin esperar que otros interpreten tus señales. Puedes sentir cómo este nivel de claridad está empezando a transformar tus expectativas sobre las relaciones. Pero prepárate, porque el séptimo hábito es el que más me sorprende cada vez que lo veo en acción. El séptimo hábito, y este es posiblemente el más contraintuitivo de todos, es la práctica de decir no sé cuando realmente no sabes algo, en lugar de fingir conocimiento o dar opiniones no informadas. Puede sonar simple, pero para las mujeres maduras esto representa un desafío particular porque a menudo sienten que deberían tener todas las respuestas. La sociedad espera que las mujeres mayores sean fuentes inagotables de sabiduría y consejo, y ellas han internalizado la presión de nunca admitir ignorancia o incertidumbre. Pero aquí está lo que he descubierto. La honestidad intelectual es infinitamente más atractiva que el conocimiento fingido. Walter Rizzo habla de esto como la fortaleza de la vulnerabilidad intelectual, que es reconocer los límites de tu conocimiento sin que eso disminuya tu valor como persona. Conocí a Dolores, una mujer de 59 años que había desarrollado el hábito de opinar sobre absolutamente todo en las conversaciones familiares. Desde política hasta tecnología, desde problemas de pareja de sus hijos hasta decisiones de inversión, ella siempre tenía una respuesta o un consejo, incluso cuando claramente estaba fuera de su área de experiencia. Su familia había comenzado a evitar ciertos temas con ella porque sabían que recibirían una conferencia improvisada, no una conversación genuina. El cambio llegó cuando comenzó a practicar la honestidad intelectual. En lugar de improvisar opiniones sobre temas que no dominaba, empezó a decir cosas como: esa es un área donde no tengo suficiente información para opinar, o no conozco lo suficiente sobre ese tema, pero me interesaría aprender más. El efecto fue transformador. Sus conversaciones se volvieron más genuinas. Su familia comenzó a valorar más sus opiniones cuando realmente las tenía, y ella se liberó de la presión exhaustiva de ser una enciclopedia humana. Aquí tienes un ejercicio poderoso de honestidad intelectual. Durante los próximos días, practica decir, no sé lo suficiente sobre eso para tener una opinión informada, cuando te encuentres en territorio desconocido. Y aquí está la parte magnética. Sigue esa admisión con curiosidad genuina. No conozco mucho sobre ese tema. ¿Podrías contarme más? O, esa no es mi área de experiencia, pero me parece interesante tu perspectiva. Esta combinación de humildad intelectual y curiosidad genuina es absolutamente magnética, porque muestra que eres lo suficientemente segura de ti misma para admitir lo que no sabes y lo suficientemente intelectualmente viva para querer aprender. Y esto nos lleva al octavo hábito, que puede cambiar completamente cómo las personas experimentan su presencia. El octavo hábito es la práctica de hacer preguntas genuinas sobre los demás sin tener una agenda oculta. Esto puede sonar básico, pero la mayoría de las preguntas que hacemos en las conversaciones diarias tienen un propósito. Queremos validar nuestras propias opiniones, encontrar una apertura para hablar sobre nosotros mismos o recopilar información para juzgar o aconsejar. Las mujeres maduras, especialmente aquellas con instintos maternales fuertes, a menudo hacen preguntas como preludio a dar consejos no solicitados. Pero existe algo extraordinariamente poderoso en hacer preguntas desde la curiosidad pura, sin otro objetivo que entender genuinamente la experiencia de otra persona. Como dice Walter Rizzo, la escucha genuina es un regalo que pocas personas saben dar, y quienes lo dominan se convierten en imanes para relaciones profundas. Recuerdo a Silvia, una mujer de 56 años, que se quejaba de que las personas nunca se abrían con ella. Cuando analizamos sus conversaciones típicas, descubrimos un patrón.
Ella hacía preguntas, pero inmediatamente las seguía con sus propias experiencias, consejos o comparaciones. Por ejemplo, si alguien mencionaba dificultades en el trabajo, ella preguntaba detalles, pero solo para luego decir, a mí me pasó algo similar o deberías hacer lo que yo hice. Trabajamos en lo que llamo curiosidad desinteresada. Hacer preguntas genuinas y dar espacio completo para las respuestas